Hola amigos, ¿han pensado alguna vez en lo impredecibles que son nuestras vidas? Aunque todos pensemos que tenemos todo bajo control, ninguno de nosotros puede saber lo que pasará mañana. Aunque hoy seas un hombre de familia ejemplar, con un buen trabajo y una esposa que te quiere, mañana todo puede cambiar en un instante. Y hoy les contaré la historia de un hombre que en un trágico día perdió su antigua vida que había vivido durante 15 largos años. Y solo por un milagro y una combinación de varias circunstancias, esta historia pudo tener finalmente un buen desenlace. Jim McDonnell era originario de los suburbios de Nueva York, donde nació en una familia común y corriente en 1921. Desde niño era responsable, desenvuelto y estudiaba bien en la escuela. Pero al terminar el colegio decidió ponerse a trabajar directamente y fue así como se convirtió en cartero. Repartiendo correspondencia, Jim conoció a Anne por voluntad del destino poco después y en 1955 se casó con esta hermosa y encantadora chica. Jim y Anne estaban muy enamorados el uno del otro. Tenían muchos planes para el futuro, pero desafortunadamente la vida suele deparar algunas sorpresas no tan agradables. El idilio de la pareja se vio ensombrecido por el hecho de que no podían tener hijos. Pero como los McDonnell eran muy creyentes, aceptaron su suerte y decidieron que tenían que dedicar todo su amor el uno al otro. Después de eso todo siguió como de costumbre y la vida continuaba a su curso. La encantadora Anne recibía a su marido en casa después del trabajo con una deliciosa cena y Jim la sorprendía con regalos. En general, los vecinos consideraban a la pareja como un ejemplo a seguir, ya que no solo eran capaces de vivir su vida con amor y comprensión, sino que nunca se peleaban. Todo era perfecto y probablemente no nos habríamos enterado de esta historia si una sola tarde de primavera no hubiera cambiado la vida de la pareja drásticamente. Una mañana de febrero en 1971, Jim, que en ese entonces tenía 50 años, estaba sacando la basura. De repente se resbaló en el pórtico de su casa y su cabeza quedó muy lastimada por la caída. Pero a pesar del dolor, Jim decidió no ir al médico y esperó a que se le pasara por sí solo como de costumbre. Y probablemente este fue el mayor error de su vida. Un par de días después de la caída, Jim fue a visitar a un amigo que vivía a 10 kilómetros de su casa y en un momento dado los ojos del hombre se nublaron, tras lo cual perdió el control y se estrelló contra un poste. Yo creo que como ya se habrán dado cuenta, en este punto el hombre se golpeó la cabeza con fuerza de nuevo, pero la segunda lesión no fue motivo para que Jim fuera al hospital, al menos esta vez. Así que varios golpes en la cabeza en tan poco tiempo hicieron su efecto. Jim sufría frecuentes mareos e incluso se desmayó un par de veces, pero por mucho que Anne le insistiera en que fuera al hospital, él se mantuvo firme en que pronto se le pasaría. Si hubiera sabido lo que iba a ocasionar su irresponsabilidad, probablemente habría hecho las cosas de otra manera. El 29 de marzo de 1971, Jim fue a la casa de un amigo para jugar una partida de póker. Tras pasar una noche divertida, el hombre decidió volver a casa, pero cuando quiso arrancar su automóvil resultó que la batería se había agotado. El amigo se ofreció en llevarlo a casa, pero Jim rechazó la oferta, diciendo que le dolía un poco la cabeza y que volvería caminando. No había nada de raro en eso, ya que solo se demoraba 15 minutos en llegar a casa y tras despedirse de su amigo empezó a caminar. De hecho, desde aquella fatídica noche, nadie lo volvió a ver. Pero, ¿qué le podía haber pasado al hombre esa noche y por qué nunca llegó a casa con su amada Anne? Miraba mi reloj y no podía entender por qué Jim no regresaba. Cuando llegó la medianoche decidí llamar al amigo a donde había ido mi marido, y cuando me dijo que Jim se había ido a casa hacía más de 4 horas fue cuando empecé a preocuparme, dijo Anne más tarde a la policía. Inmediatamente fue a ver al sheriff. El pueblo donde vivía la pareja era pequeño y todos se conocían bien. El policía que buscaba a Jim era consciente de que el hombre no podía haberse ido de juerga, lo que significaba que le había pasado algo. Voluntarios, policías y amigos del hombre comenzaron a buscar por el área, llamando a hospitales y morgues. Colocaron carteles por todo el pueblo con la foto del desaparecido. Hicieron un gran esfuerzo, pero desgraciadamente no dio ningún resultado. Los días pasaban y pronto ya habían pasado un mes desde la desaparición de Jim. Anne no se daba por vencida e intentaba averiguar lo que le había ocurrido a su marido. Pero así pasaron 6 meses, y luego 1 año, y después 10. Nadie excepto Anne tenía la esperanza de que fueran a encontrar a Jim. Después de todo, ¿cuántas personas desaparecen a diario en circunstancias misteriosas llevándose sus secretos para siempre? Anne fue la única que nunca olvidó a su Jim. Lo amaba tanto que creyó hasta el final que volvería. La mujer nunca inició una nueva relación y las cosas de Jim permanecieron en su lugar. Aunque la policía y su familia intentaron convencer a Anne de que lo aceptase, ella no podía.
Por supuesto, después de todos estos años, la mujer había envejecido y cambiado, y la vida ya no era tan placentera para ella. Y las malas lenguas difundían todo tipo de rumores. Algunos decían que el hombre lo había dejado todo y había huido con su amante. Otros estaban seguros de que se escondía de alguien. Pero la mayoría simplemente coincidía en que hacía tiempo que había fallecido. Y en general se podría estar de acuerdo con eso, pero en 1986 sucedió lo increíble. El día de Navidad de 1986 llamaron a la puerta de la casa de los McDonald. Y cuando la anciana abrió tranquilamente la puerta, casi se desmaya. Y sobre todo porque a pesar de que habían pasado 15 años, reconoció al hombre que estaba en la puerta. Así es, amigos, era su querido Jim. Lo primero que recordé al volver en sí fue ver unas casas y calles desconocidas. Me dolía la cabeza y no me sentía bien. Intenté levantarme, incluso logré caminar unos metros, pero luego volví a perder el conocimiento, recordó el hombre más tarde. Estuvo inconsciente en un callejón durante varias horas y cuando despertó se sentía bien, pero había un problema. No recordaba en absoluto quién era ni a dónde iba. Miró un cartel publicitario donde vio a un agente inmobiliario local, James Peters. Como Jim no podía ni siquiera recordar su propio nombre, decidió que se llamaría como él. El hombre no recordaba nada de su vida pasada y no le quedaba otra cosa que hacer que recorrer las calles y vagar de un lado para otro. No fui a la policía ni al hospital porque tenía miedo de que tal vez hubiera hecho algo realmente malo en mi vida pasada. No recordaba ni sabía nada de mí mismo, relató más tarde Jim. Los siguientes meses de la vida del hombre fueron difíciles, pero como dicen, siempre hay gente buena en el mundo. Un pastor de una iglesia acogió al vagabundo y le dio un trabajo, un lugar donde vivir e incluso le ayudó a conseguir un nuevo número de seguridad social. Los años iban pasando. Jim trabajaba bien como cocinero en un restaurante local de Filadelfia, pero un día todo cambió cuando uno de los clientes se dio cuenta de que el hombre tenía un acento neoyorquino. Y de hecho, cuando se lo dijo, algunos recuerdos empezaron a surgir en la mente de Jim, pero el pobre hombre no podía reconstruirlos. Podía ver la calle y las caras de la gente, pero no tenía ni idea de quiénes eran ni de dónde estaba el lugar. Eso fue hasta 1985, cuando una noche Jim vio en la televisión un reportaje sobre carteros que reparten el correo en cualquier época del año y con cualquier clima. Mientras veía el programa tenía la sensación de que lo sabía todo sobre la profesión, pero no podía entender lo más importante: ¿de dónde? A lo largo de 1986, la mente de Jim se llenó de fragmentos de diversos recuerdos, pero el punto de inflexión fue el 22 de diciembre. Ese día Jim, entonces James Peters, empezó a tener fuertes dolores de cabeza, tras lo cual perdió el conocimiento. Y cuando se despertó por la mañana no solo se sintió espabilado, sino que se sorprendió al saber dónde estaba. La cuestión era que en ese momento recordaba todo sobre su vida pasada. Ese mismo día compré un billete de tren y me fui a mi casa. Me di cuenta de que habían pasado tantos años. Y lo único que esperaba era que mi Anne me estuviera esperando. Por supuesto, era consciente de que probablemente ya estaba viviendo otra vida, pero tenía que decirle que estaba vivo. Y lo más importante, que ahora recordaba quién era, relató Jim. Como ya saben, el hombre no estaba equivocado y Anne lo esperó fielmente durante estos 15 años. Su reencuentro fue reconfortante y conmovedor y nadie pudo contener las lágrimas. La pareja se reunió después de tantos años y vivió enamorada el resto de sus días. Esta vez Anne insistió y Jim fue al médico. Sorprendentemente, los especialistas no encontraron ningún cambio en el cerebro del hombre. Pero lo que los médicos creían firmemente era que la amnesia era el resultado de una serie de golpes. Jim intentó recordar algunos detalles de esa noche y de cómo había acabado en Filadelfia, pero su mente no le decía nada. Tal vez simplemente entró en una estación de tren y tomó el primer tren a Filadelfia, o tal vez un viajero lo recogió en el camino. Sea como sea, durante 15 años, Jim no tenía ni idea de quién era. Solo era un hombre sin pasado, y eso le daba mucho miedo. También lo asustaba el hecho de haber sido una mala persona en su vida pasada y esto le hizo desistir de la idea de entregarse a la policía. Los misterios y las capacidades del cerebro humano siguen siendo hasta hoy la cuestión más compleja y delicada para los investigadores, ya que ha surgido un panorama bastante entristecedor en el estudio del cerebro. Si lo comparamos con un automóvil, los científicos saben cómo se construyen todos los componentes, cómo funcionan los frenos y cómo funciona el auto en sí en general, pero con el cerebro todavía no pueden entenderlo. Solo una cosa está clara: el cerebro humano es uno de los mecanismos más complejos del mundo que nunca deja de sorprendernos. Así que esta es la historia, amigos. Escriban su opinión y qué piensan personalmente de todo esto.
Y eso es todo por hoy. Asegúrense de darle me gusta al video si les gustó y hasta pronto.